Dios le bendiga, amados hermanos, en esta preciosa hora que el Señor nos ha regalado en este precioso día. Queremos hacer un énfasis de lo que es la palabra de Dios, esta palabra en el cual nunca cambia. La palabra es la misma, así como dice su palabra, ¿verdad? Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Qué bueno, me alegro mucho por todo aquello que nos están viendo y escuchando en esta hora. El Señor ha sido bueno para con cada uno de nosotros, ya que nos permite estar aquí en este lugar, pues meditar en su palabra, ponerla por obra, que es lo más importante para con todo el ser humano, ya que el ser humano está limitado en el tiempo, ¿verdad? Como dice su palabra también, nace, crece, se reproduce, envejece y muere, pero el alma es eterna. Y esa es la que tenemos que tener en mente nosotros como seres humanos, reconocer que no somos eternos en esta tierra y que hay una eternidad en el cielo, o mejor dicho, en la nueva Jerusalén que el Señor va a crear a todo aquel que le obedece, como dice su palabra. Así que bendiciones para todos y adelante en el nombre de Jesús. Queremos meditar un poco lo que es la palabra de Dios, ya que esta palabra es para ponerla por práctica y meditarla y conocerla cada vez más. ¿Cómo usted va a conocer a Dios? Simplemente leyendo su palabra. Así va a conocer quién es Dios, ¿verdad? Y sabemos muy bien que hay un punto principal de todo esto, y el punto principal de todo esto, de lo que es la palabra de Dios, es el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 2, vamos a leer el versículo 5. Una cita bien conocida por parte de del nombre de Jesús, ya que también la palabra es inspirada por Dios, toda la escritura es inspirada por Dios, y es para que nosotros pongámosle mente a lo que dice la palabra de Dios. Veamos qué nos dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Leámonos en el nombre de Jesús. Oigamos bien lo que dice la palabra. Porque hay un solo Dios, oiga bien, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Si ustedes se darán cuenta ahí, la palabra dice, hay un solo Dios. No hay dos y no hay tres. Un solo Dios. Y Dios, hoy en día, como ustedes se darán cuenta, siempre ha sido un Dios celoso. Dice la palabra de Dios en Isaías, que Él es un Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Así que, querido hermano y amigo que nos están viendo en esta hora, tengamos cuidado cuando mencionamos títulos, porque estamos agregando más de lo que la palabra de Dios no dice. Entonces, enfaticemos lo que dice aquí la palabra de Dios. Porque hay un solo Dios. Si usted lee desde Génesis, póngale bien, querido amigo, usted, ¿cómo le puedo decir? Es un hombre estudiado. Todos sabemos que cuando dice un solo Dios, habla de singularidad, no habla de pluralidad. Todos sabemos, cuando Dios creó la tierra, lo creó conforme a la palabra. Pero si usted lee detenidamente, dice, y hizo Dios. Si fueran dos, ¿cómo sería? Hicieron los dioses. Pero la Biblia no dice así. Y hizo Dios. Y creó Dios. Singularidad. Entonces, no cierre su corazón, querido amigo, a esta palabra. Usted créale a la palabra, a lo que dice la Escritura. Eso es bien importante hoy en día, porque estamos viviendo muchas cosas en el cual han salido muchas religiones, muchas doctrinas erróneas, falsas. Entonces, el enemigo está arrasando por ese lado. Todos sabemos que desde que el Señor derramó el Espíritu Santo y hizo su iglesia, lo hizo con ese propósito, para que nosotros recibamos el Espíritu Santo y conozcamos esa verdad. Y esa verdad es la que nosotros tenemos que enfocarnos día con día. ¿Quién es esa verdad? La verdad es Jesús. No hay donde perderse. La Biblia te indica y te señala quién es la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Cuando tú conoces a Jesús, hoy en día Jesús es el Espíritu Santo. Por eso mismo, Jesús, cuando habló con los mismos apóstoles, le declaró la palabra diciéndole, ya no estaré más con vosotros, sino en vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Ya no va a estar en una forma literal, con un cuerpo, sino en espíritu. Todos sabemos que Jesús es el creador de todas las cosas. ¿Dónde estaba Jesús cuando Dios formó toda la cosa? La Biblia dice que estaba en el seno de Dios. ¿Qué es el seno de Dios? Es la mente de Dios. Si usted lee Juan capítulo 1, versículo 18, ahí lo declara, que Jesús estaba en el seno de Dios.
Ahora bien, ¿dónde estaba Dios cuando Jesús estuvo aquí en la tierra? Estuvo en Jesús. Si usted lee 1 Corintios capítulo 5, versículo 19, ahí habla bien claro. Dios estaba en Jesús. Acordémonos que Dios es espíritu. Y el espíritu de Dios, la deidad, la esencia misma, estaba en Jesús. Podemos notar ahí la diferencia. Por eso mismo, y si usted lee detenidamente, más adelante también dice, siempre en el versículo 5, dice, hay un solo Dios. Y dice después, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. ¿Por qué hombre? Porque fue nacido de una mujer. Tenía 100% de naturaleza humana en María. Cosa que mucha gente no entiende en esto hoy en día. La gente solo se enfoca a lo que oyen, pero no escudriña la palabra de Dios. Y eso es lo que a mucha gente le falta entender y comprender, el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso Jesús mismo dijo, o mejor dicho, Dios mismo declaró esto: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hoy en día el conocimiento que usted tiene que adquirir está en la palabra de Dios. Ahora bien, ¿por qué hombre? Porque era necesario nacer de carne y sangre. Porque el mismo apóstol Juan declara eso también. El que no declare que Jesús vino de carne y sangre no es de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios en formar ese ser humano en el vientre de la Virgen María? Para que hubiera hoy en día ese sacrificio para la humanidad entera. Acordémonos que Dios es espíritu. Juan 4:24 lo dice. Y como espíritu no puede derramar su sangre. Por eso el único mediador a través de la sangre se llama Jesús. Él es el que salva a través del sacrificio, a través del derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Cuando nosotros somos bautizados en el nombre de Jesús, esa sangre actúa en nosotros. Somos nueva criatura, dice la palabra. Venimos a un nacimiento nuevo, ¿verdad? Ya dejamos lo inmundo, dejamos el pecado, dejamos este mundo. Por eso la palabra dice que somos nueva criatura cuando llegamos a los pies de Jesús, cuando conocemos ese nombre glorioso en nuestra vida, en nuestros corazones, vivir conforme a su palabra. Eso es lo que Dios ha demandado a todo ser humano. Por eso es bien importante enfocar este versículo. Dice, porque hay un solo mediador. O sea, como quien dice, hay una sola persona que nos puede salvar como humano. Acordémonos bien que Él es también 100% divino. Todos sabemos los milagros y las maravillas y los prodigios que Jesús hizo en su ministerio. Pero también fue humano como nosotros. Hoy en día damos gracias a Dios porque Dios conoce nuestras debilidades. Él vivió en Jesús. Él convivió en Jesús. Lo que es el ser humano. Imagínense, el Señor siendo santo, el Señor siendo puro, descendió en el cuerpo de Jesús para morar en este mundo pecador. Qué gran amor tiene el Señor para con nosotros. Vivir aquí con en un mundo de pecado, en un mundo contaminado. Pero ¿por qué lo hace el Señor? Por amor a las almas, para que las almas no se pierdan y tengan vida y vida en abundancia. Así lo dice la palabra. Jesús mismo lo declaró. El que crea a mí, como dice la Escritura, vivirá eternamente. Pero para vivir eternamente tenemos que pasar por las aguas primeramente, como lo dice Hechos 2:38. Es algo inevitable para el ser humano, para llegar a encontrar esta salvación tan grande que el Señor nos ha regalado a través de esta preciosa dispensación que se llama la gracia. ¿Qué es la gracia? Un regalo de Dios. Ese regalo en el cual tenemos que aprovechar día con día mientras el Señor te dé vida. Aquellos que no han encontrado esa verdad, los invito, querido amigo, a que busquen esa verdad a través de la palabra de Dios. Y así van a encontrar esa verdad, ya que esa verdad es Jesús, en el cual dio la vida por ti, por mí y por el mundo entero. Tenemos que aprovechar el tiempo, como dice el apóstol Pablo, buscar esa verdad, consagrarnos, llenarnos de su verdad, llenarnos de su Espíritu Santo hoy en día, ya que la palabra habla bien claro en Juan 15:5, como lo dice el Señor: separados de mí, nada podés hacer. Así que yo los animo siempre a buscar la presencia de Dios. Bautícese, querido amigo, en el nombre de Jesús para remisión de sus pecados. Y solamente así podemos encontrar esa verdad, congregándonos, ayunando,
orando, pidiéndole al Señor su misericordia día con día, vivir conforme a su palabra en santidad, ya que sin paz y sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor. Ese es algo que nosotros tenemos que tener en mente en nuestros corazones día con día. Aunque muchas veces fallamos porque no somos perfectos, somos santos, mal hechos, pero estamos luchando por esa santidad, estamos luchando por esa salvación que el Señor nos ha regalado. Solamente lo que pide el Señor es obediencia a Hechos 2:38 para encontrar lo que es la salvación. Así que adelante, querido amigo y hermano, no dudemos y estemos luchando día con día para encontrar lo que es esta salvación. Que esta salvación se gana día con día. Bendiciones y adelante, querido amigo y hermano. En el nombre de Jesús. Bendiciones.